Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván. Una vez más les doy la bienvenida a su canal Tesla Matic. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante. Siempre nos gusta, ¿verdad? Responder todas las inquietudes que nos van dejando en nuestros videos que van subiendo. Y en el video de Entendiendo el Red de Seguridad me indicaba acá, ¿no? Hay una pregunta donde dice: hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué alternativa es la correcta. Contactor antes o después del variador de frecuencia y una explicación. Muy bien, estos son arreglos que se puede realizar y que yo lo he diseñado y que he visto que está trabajando en la industria. Los más típicos, podría decirse, ¿ya? De los arreglos de lo que son, ¿no? Contactores, variadores de frecuencia. ¿En qué aplicaciones podemos ver? Miren, aquí sería, ¿no? El arreglo. ¿Cómo sería? Tengo mi protección. Sí o sí debo poner mi protección. Ya tenemos varios videos en la parte de variadores de frecuencia de cómo proteger un variador, ¿sí? ¿En base a qué? Ya decíamos eso, en base a la placa característica del variador de frecuencia, ¿sí? Entonces yo tengo la corriente, que se va a tener unos 3 amperios, por ejemplo, la corriente de entrada, y a esa corriente debería estar seccionada mi variador de frecuencia. Por lo general, los variadores de frecuencia son trifásicos, ¿no? Entonces, ahí me sirve un guardamotor trifásico, aunque podría haber un arreglo donde se puede usar un monofásico, eso ya hemos hecho. Se usó, por ejemplo, un monofásico a 220 y se puede usar tranquilamente un guardamotor trifásico. Ahora, ¿por qué usaríamos un contactor antes de un variador de frecuencia y no la típica que se usa, que sería la protección, tal como está aquí me parece, ¿sí? La protección, así como este de aquí. Protección, variador de frecuencia y motor eléctrico. ¿Por qué usaríamos un contactor? A ver, ¿ya? ¿Por qué lo usaríamos? Esto por lo general sucede en maquinaria donde haya bastante peligro de atrapamiento, ¿sí? Haya bastante riesgo. Por ende, estos contactores lo que van a hacer es que interrumpir la alimentación en caso de una emergencia, ¿ya? Por ejemplo, si hay un atoramiento, hay un problema, se abre una rejilla, etcétera, y no tengo un contactor y no está bien seccionada la parada segura de un variador de frecuencia, y no todos lo tienen, ¿verdad? Los antiguitos, yo he visto, no hay una relación específica donde hay una entrada que sea una parada de emergencia, parada segura que se llama. Es decir, si una entrada del variador de frecuencia se desactiva, automáticamente el variador se va a detener de inmediato. Pero para asegurarnos aún más, yo sé que al momento de quitar la energía al contactor, a la bobina, quitar la energía eléctrica al variador de frecuencia, yo garantizo que este motor que va a pasar se va a detener en caso de una emergencia. Entonces, considerando que vamos a tener, por ejemplo, aquí en este arreglo que he hecho yo, tengo un KM1, un KM2, un KM3, ¿a dónde yo ligaría estas bobinas de los contactores? Ya hemos visto, y por ende también está la pregunta relacionada a que todo ya va complementándose, siempre lo digo, a un relé de seguridad. Por eso es que ya tengo varios videos en la parte de seguridad, porque al momento de diseñar maquinaria, al momento de establecer ciertos diseños, se debe establecer sí o sí la seguridad, y por ende hay módulos, ¿verdad?, de seguridad. Es decir, ¿qué van a tener? Van a haber entradas de ¿qué? Por ejemplo, de paros de emergencia, finales de carrera, va a haber sensores magnéticos, sensores de seguridad, inductivos, se llaman barreras fotoeléctricas, infinidad de entradas que me van a ingresar a mi módulo de seguridad. Ya hemos visto eso, ¿no? Y como salida, cuando yo rearmo el circuito, ¿qué voy a activar? Por lo general, contactores o relés. En este caso en específico, yo activaría, ¿verdad?, en paralelo a mis contactores. Puede ser KM1, KM2 y KM3, ¿ya? Entonces, ¿qué diría yo? Que cuando mi relé de seguridad, mi módulo de seguridad está todo ok, mis contactores se enclaven y, es decir, se enciendan, se active cada contactor. ¿Y qué va a hacer? Cada variador de frecuencia va a estar encendido. Si yo aplasto aquí un paro de emergencia, yo activo un paro de emergencia a mi módulo de seguridad, es decir, se pone en condición de parada, ¿qué van a hacerse las salidas? Ya hemos visto, no pueden ver los videos de módulos de seguridad. Van a quitar la energía y KM1, KM2, KM3 se desenergizan y automáticamente van a quitar la energía eléctrica a mis variadores.
y por más que estén andando, ¿sí? Tranquilamente, al momento que quito la energía a un variador de frecuencia, lo que va a hacer el motor es apagarse de inmediato y rearmar hasta que va a haber un reset, ¿no? Hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras. Ya no haya nada interrumpiendo una barrera fotoeléctrica. La guarda ya está nuevamente colocada bien. El paro de emergencia está nuevamente en su posición. El sensor magnético está todo ok. El sensor inductivo está todo ok. Reinicio, ¿sí? Y yo puedo nuevamente, se enclava KM1, KM2, KM3 y nuevamente enciende. En esos casos, yo usaría un contactor antes de un variador de frecuencia. Si no, el típico arreglo, si no tengo esa aplicación, el típico arreglo sería protección, variador y motor. Y la otra, después. ¿Por qué usamos después de un variador de frecuencia? Eso me serviría para poder seccionar el control de un motor u otro con el mismo variador de frecuencia. Es decir, yo puedo tener un proceso, ¿no? Un proceso donde tenga, por ejemplo, que llenar un batch. Vamos a colocar acá, perdón, eso. Vamos a llenar un batch. Va a haber, digamos, un motor 1, ¿sí? Que me encienda el batch, que me ingrese para producto, sería un motor 1, que me ingrese producto al batch, ¿sí? Otro motor podría ser, por ejemplo, un mezclador, puede ser el motor 2. Podría ser aquí un mix, ¿sí? ¿Verdad? Y el motor 3, por ejemplo, que me saque ya este producto mezclado. Entonces, yo digo, yo voy a controlar ahí sería sí o sí con un PLC. ¿Sí? Más rápido, más eficaz. Entonces digo, el primer punto sería que con M1, yo quiero, por ejemplo, a 20 Hz, ¿sí? Con la condición también de que estos motores son, podría decirse, por la misma potencia, es decir, por decir, unos 2 HPs cada uno. 2 HPs, 2 HPs, 2 HPs. ¿Ya? Ese sería un ejemplo, ¿no? Entonces digamos que voy a alimentar producto, ¿sí? Voy a alimentar producto con mi variador a 20 Hz. Este motor sería el motor 1, este sería el motor 2, este sería el motor 3. Entonces digo, voy a alimentar producto a 20 Hz. Perfecto. Entonces, ¿qué haría yo? El PLC comandaría arrancar. En primer lugar, ¿qué? Aquí también hay que tomar muy en cuenta, no primero el variador. En primer lugar debe arrancar el contactor, ¿sí? Entonces el PLC diría, KM1, enclávate, ¿sí? Después de 1 segundo, 2 segundos que se enclavó, ahora sí, run variador. ¿A qué frecuencia? Digamos, a unos, como decía, 20 Hz, ¿sí? Entonces ya manda producto, sí, perfecto. Ahora, digamos que ya se llenó el producto con un sensor de nivel. Y ahora voy a detener. Es decir, ¿qué haría yo? Apagaría, ¿no? Apagaría igual, de igual manera. Apagaría el variador. Pondría off el variador. Ahora ya va a estar en posición off. Y desconectaría KM1. Sería a off. ¿Sí? Listo. Ahora, digo, tengo producto aquí. Voy a mezclar este producto con mi motor 2. Y yo quiero a otra frecuencia. ¿Qué voy a hacer? Digamos que voy a hacer a 40 Hz. ¿Sí? Entonces, lo que hace que es, va a enclavarse que, igual va a ponerse en run o activarse el contactor o el variador. Regla, el variador. ¿Por qué el variador primero? A ver, perdón, el contactor. Va a activarse KM2. ¿Por qué? Si fuera al revés, ¿qué pasa? Yo al momento que energizo mi variador de frecuencia ya voy a tener tensión aquí, ¿verdad? Sí, va a haber, digamos, por decir, 380 voltios. Y al momento que energizo mi contactor, ¿qué va a haber? Va a haber un pico de corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el voltaje aquí listo y va a arrancar como si fuera un arranque directo y va a haber un pico de corriente y yo no quiero ese pico de corriente porque puedo dañar ¿qué? La electrónica de potencia, los IGBTs o los transistores de potencia que manejen la potencia de este variador. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es activar KM2 y de ahí una vez que está cerrado el circuito, es decir, ya está cerrado el circuito, ahora sí pongo en run. ¿A cuántos hercios? Eso puede ser por comunicación, por entrada digital al variador. Ahora digo 40 hercios. ¿Sí? Una vez que ya terminó, digamos, el tiempo de mezclado, ahora digo voy a sacar el producto. Yo quiero el producto ahora sí, entonces voy a desconectar nuevamente. Pongo en off el variador. Quito el contactor, sería lo contrario, ¿verdad? Quito en off y otra vez ahora sí que enclavo KM3, ¿no?
y voy a empezar así, decir a mi variador ahora sí a 60 Hz. Y ahora sí empieza a evacuar el producto a 60 Hz hasta que apaga y nuevamente puedo iniciar ese ciclo. Esta sería una aplicación práctica donde yo con un solo variador de frecuencia he activado 3 motores e incluso a diferente velocidad. ¿Cuáles serían las reglas de aquí? Las reglas de aquí, como digo, primero enclava el contactor, ¿sí? El contactor en primer lugar, y en segundo lugar pongo el RUM al variador de frecuencia. Es decir, doy arranque al variador de frecuencia. Y otra condición sería la potencia, ¿verdad? La potencia de mi variador no debe, ¿sí?, ser inferior a la potencia del motor. Esto sería así, ¿no? No debería ser a la potencia del motor eléctrico. Lo que sí podría ser es que la potencia del variador sea mayor a la potencia del motor. Es decir, si este motor es de 2 HP, el motor debe ser igual 2 HP o más. No habría problema. Pero no puede ser el variador de 1 HP y yo colocar un motor de 2 HP. De igual manera, no podría colocar, y ahí dependería, ¿no? Dependería si es que, por ejemplo, si tengo aquí un motor de 2 HP y este motor de 2 HP, quiero arrancar, y mi variador debería ser mínimo de 4 HP. ¿Y cuál sería la condición para que arranquen en los contactores? Si voy a arrancar, digamos, de par en par, que primero arranque, por ejemplo, KM1 en primer lugar y después KM2, enclava los contactores y de ahí pongo RUM, mi variador de frecuencia. ¿Sí? Entonces, esa sería la explicación. Cuando coloco antes sería más por seguridad y después para el control de motores, ¿sí?, de forma independiente, ¿sí?, para controlar su velocidad. Esto es muy, por decirse, cuando yo deseo ahorrarme variadores, porque aquí si yo decidiría hacer el proceso necesitaría 3 variadores de frecuencia, ¿verdad? Entonces, ahí ya sería un poquito, claro que el proceso podría ser mucho más rápido, pero en caso de que el proceso no lo exija, yo podría hacer ese arreglo tranquilamente. ¿Cuál es la regla? Nunca enclavar el contactor cuando mi variador de frecuencia está en modo RUM. Por lo general, siempre es esta configuración que más se usa. Protección, variador de frecuencia bien programado. ¿En base a qué? A los parámetros de mi motor eléctrico, la corriente, las señales de falla, etcétera, y mi motor eléctrico. Y muy listo, ¿no? Hemos hecho una breve explicación de cómo usar, bueno, los contactores de alimentación antes y después de un variador de frecuencia. Por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Seguimos siempre subiendo mucho más contenido aquí en YouTube y además en nuestra escuela virtual en teslamatic.education, donde estamos subiendo constantemente contenido nuevo en nuestros cursos en teslamatic.education. Repito, cursos exclusivos que pueden adquirirlos de manera individual a modo suscripción, ¿sí?, donde ustedes tienen acceso a modo suscripción, ¿no?, cada mes, y van adquiriendo las actualizaciones y tienen acceso a todo nuestro contenido en nuestra plataforma virtual. Repito, en teslamatic.education. Sin más que decir, mi nombre es Iván. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.